Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con el comentario del hermano Víctor Villanueva y posterior a este ya estamos listos para la conversación con el alcalde de Santo Domingo Oeste, el señor José Andújar, pero antes vamos con el comentario de Víctor Villanueva. Bien, señores, la semana inicia desde este martes que tiene efecto de lunes por haber acontecido el día del trabajo que siempre se señala, el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo, en propósito de circunstancias que se dieron en la ciudad de Chicago con una élite sindicalista y que de esta manera entonces la humanidad, tras unas atrocidades cometidas precisamente de mano de policías, en ese momento la humanidad, después de sendas resoluciones de organismos internacionales como la Asamblea General de la ONU, entonces dedicamos ese Día Internacional al Trabajador. Pero el enfoque que quiero darle es precisamente a el fin de semana que hemos tenido. Un fin de semana marcado por declaraciones de los principales líderes de la República Dominicana en el entorno político, en donde el presidente Luis Abinader ha señalado que si la oposición tiene algo que aportar, él estaría en condiciones de tomar en cuenta sus medidas. Y yo creo que si hay algo que hay que señalar de parte de la oposición, de todos los partidos, y es que han sentido la necesidad de domesticar la postura en cuanto a cómo hacer oposición en la República Dominicana, porque no es señalar de criticarlo todo sin proponer nada, como sí se puede ver inclusive en los decálogos que se pueden hacer de distintos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno cuando fueron oposición. Es bastante entretenido cómo las redes sociales se mantienen en interés, poniendo paralelismo entre cuando ellos eran oposición y en cuando están haciendo ahora como gobierno. Ahí hay grandes figuras, doña Farideh Raful, el propio presidente Abinader y distintos dirigentes que siempre matizaron en un populismo toda la reacción crítica debidamente ganada en contra del Partido de la Liberación Dominicana mientras gobernó, pero que cuando inclusive usted lee el programa de gobierno del presidente Luis Abinader, es un recital, es un poemario de señalamientos, de críticas, de el accionar desde la función pública del Partido de la Liberación Dominicana. Son pocas las propuestas que hay señaladas, más que algunas posturas en dedicación, porque de lo que sí carece o de lo que sí careció el programa de gobierno del presidente Luis Abinader fue de haber establecido debidas políticas públicas señaladas econométricamente para que desde la función del Estado, desde que asumieran el gobierno, pudiesen haber tenido la consecución de planes específicos. Por eso vemos que la improvisación está a la orden del día desde el primer momento en esta administración. Solo hay que recordar cómo el primer presupuesto de la nación que presentó el presidente Luis Abinader iba en contra de la clase media que le votó, que es un presupuesto que él tuvo que retirar porque estaba grabando ahí dentro de distintos rubros alimenticios de la canasta básica, como también hasta servicios digitales, que son las vías que tiene en la clase media para tener mejor servicio y a mejores costos, como es el caso de las plataformas como Netflix y todo eso, y que eso generó una ola de indignación tal que tuvo que retirarlo. Pero eso yo lo tomo solo como un ícono, porque en términos sociológicos y en términos de las ciencias políticas, evidenció desde el primer momento que esta administración adolece de tener en su entorno, en las tomas de decisiones, cuáles son las figuras que van a orientar al presidente Luis Abinader en términos sociológicos, en términos de las ciencias políticas. A propósito que hoy es un día de nacimiento, un aniversario más del nacimiento de Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué? Bueno, es que no es propio que cuando usted llega al gobierno, su primera decisión de Estado
tenga que ser en contra de la clase social que le votó, y menos en un partido nuevo que necesita consolidar en los estratos sociales, necesita consolidar cuál es su base social. Y eso evidencia que están perdidos en el espacio. Pero una cosa es que estén perdidos en el espacio, otra que no sepan escribir propuestas y otra es que no sepan ni siquiera leer. Porque, insisto, la oposición, incluyendo la propia del PLD, es que digo incluyendo porque deben ser los más reaccionarios y aún así se han colocado siempre en la dimensión de señalar críticas y plantear propuestas. Desde el caso de la Fuerza del Pueblo no ha sido diferente. Todos los estamentos de nuestro partido han hecho propuestas concretas por escrito. Y mientras el presidente Abinader permitió que hubiese habido canales de comunicación entre ambas organizaciones, siempre hemos estado a la altura de las circunstancias y a disposición de que el presidente Abinader le vaya bien. Pero ¿quién es que ha decidido que al presidente no se le asesore? Él mismo. Porque como líder de la nación, es a él que le corresponde convocar al liderazgo político nacional. Pero díganme ustedes, si esto es convocar al liderazgo político nacional, ¿cuándo aquí se ha sometido una reforma a la Constitución de la República sin el consenso de los partidos políticos? Porque el Congreso Nacional, que es donde se hace, está conformado por partidos políticos. Si fuera la Capilla Sixtina, pues hablemos con cardenales. Si la Constitución Dominicana se modificara en Roma, en el Vaticano, hablemos con cardenales, porque es para la Capilla Sixtina que vamos. Pero no es para allá, Abinader. Nosotros vamos, es al Congreso Nacional donde hay legisladores que son miembros de partidos políticos. Y si son miembros de partidos políticos, pues entonces nosotros tenemos que hablar con el consenso de los partidos políticos. Pero vamos a lo último, para no hablar todo lo que hay en el entramado de estos 2 años de gestión gubernamental, que insisto, y me sustento lo que dice mi compañero Alvin Castillo, el presidente Abinader estuvo por encima de todo el liderazgo político de este país cuando empezó su gobierno reuniéndose con todos. Se puso por encima y debió mantenerse ahí. Pero bueno, ¿qué hay con la tasa cero? Impone la tasa cero para beneficiar a 2 o 3 importadores del entorno del presidente Abinader, que ya están buscando los chelitos para la repostulación, y hay que entonces ahora traer esos productos que aquí se producen, que este país es una meca de la producción de esos productos de consumo diario, de nuestra canasta básica. Pero resulta que no, que le impone a golpe y zorrazo, como lo hizo con el contrato de fideicomiso de Punta Catalina. Pero no solo eso, sino que impone la tasa cero, convoca de nuevo, porque ya los diálogos habían fracasado, pero convoca a los industriales, a los productores, más de 200 organizaciones, acuerdan una modalidad, una fórmula, para que sea conocido en el Senado y luego devuelto a la Cámara de Diputados, pero no lo aprueban tal y cual como generó la protesta de los sistemas productivos del país. Entonces, presidente, ¿cuál es la propuesta que usted necesita? ¿Cuál es? Que aquí no ha habido, en medio de crisis, en medio de una situación que usted encontró ahí, aquí no ha habido mala fe desde la oposición, ni mucho menos el populismo campante y rampante que usted y toda la plana de sus dirigentes que lo acompañan y metieron a este país sin ninguna propuesta de nada, que lo que más evidencia que no lo tenían es que cuando empezaron a gobernar comenzó la improvisación.